Hola, hola, esto es Canarias el podcast. Aquí vas a conocer y aprender del archipiélago desde muchas perspectivas diferentes. Verás las islas con otros ojos, con los ojos de diferentes personas especializadas en distintos ámbitos a las que voy a entrevistar. ¡Vamos allá! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Canarias el podcast. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es la naturaleza de Canarias. Y bueno, para eso pues voy a contar con Víctor. Víctor y yo estudiamos juntos biología en la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife. Y bueno, él luego se especializó en biodiversidad y conservación de Canarias. Y aparte pues está muy metido ahora en temas de divulgación y de concienciación ambiental. Así que me pareció un candidato perfecto para invitarlo y que nos cuente un poco pues por qué la naturaleza de Canarias es tan especial, qué características tiene, un poco en qué se diferencia una isla y otra. Y pues también vamos a hablar de los problemas que hay y de cómo hacer para poder viajar cuidando al máximo la naturaleza que tenemos aquí. Así que bueno, vamos allá. Bienvenido, Víctor. Hola Raquel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que se me hace un poquito raro estar al otro lado del micrófono y ser el entrevistado y no el entrevistador. Así que bueno, espero no meter mucho la pata y hacerlo lo mejor posible. Seguro que sí, ya verás que sí. Muchas gracias por participar, porque imagino que andas muy liado ahora con tus cosas. Así que nada, pues vamos a hablar un poquito sobre naturaleza, que a los dos nos encanta este tema, ¿no? Así que seguro que queda un podcast muy bonito. Y bueno, para empezar me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías tú la naturaleza de las islas? Digamos, como qué se te viene a la cabeza primero cuando piensas en la naturaleza de aquí del archipiélago. Es que, a ver, yo tengo un problema. En líneas generales, soy una persona bastante tranquila, pero cuando hablo de biodiversidad, me va absorbiendo un poquito un personaje más histriónico, porque yo pienso en onomatopeyas, no pienso en, pues resulta que la naturaleza, sino que pienso en plan de yo. Porque es una cosa apabullante. Realmente, en mi caso, cuando empecé a valorar más la biodiversidad que tenemos aquí en Canarias o su naturaleza, fue cuando empecé simplemente a conocer sobre algunos grupos en concretos de plantas y de animales, que cuando los veía, lo que me nacía era decir, yo. Y ya no por nada concreto, sino que los veía y digo, pero es que esta planta la había visto en este otro lado, pero aquí es mucho más grande, entonces esto no tiene nada que ver, ¿de dónde viene esto? Entonces, creo que la naturaleza o la biodiversidad en Canarias, si hay algo que la puede definir, es realmente la variedad tan grande de organismos que podemos encontrar en un territorio tan chiquitito, a poco que subamos un poquito al monte, que bajemos un poco más a una zona de costa, que vayamos al Teide o algunas de las cumbres de las islas. Y creo que esa diversidad, de la misma forma que Canarias es un referente incluso mundial de esa diversidad cultural, de todas las personas que nos acabamos mezclando en las islas, que unos venían de Europa, otros vienen de América, otros vienen de África. Creo que Canarias además refleja muy bien esa diversidad desde el punto de vista natural. Sí, como que somos diversos en todo. Sí, para bien, para mal, aquí estamos. ¿Y por qué dirías que tenemos tanta biodiversidad aquí? ¿A qué se debe esa variedad de organismos y de especies? Se debe principalmente a factores biogeográficos, que son básicamente los factores que definen la llegada de organismos, de seres vivos, a un territorio. En el caso de las islas, su principal característica es que están aisladas del resto del mundo. Entonces, aquello que llega aquí se queda totalmente o prácticamente aislado de todo lo que ya existe en el continente. Entonces, por un lado, hay un fenómeno que hace que las especies que hay en Canarias se encuentren mucho más limitadas, Canarias en las islas, que en los continentes. Es lo que llaman empobrecimiento insular. Por ejemplo, tengo compañeros de la península que han venido a las islas, nos vamos de pateo y les llama la atención no encontrarse animales. Pero realmente lo que están diciendo es que no están encontrando mamíferos. Porque para que un mamífero, más allá de un murciélago que puede volar, llegue a las islas, sobreviva, se pueda asentar y se pueda reproducir, es un hito anecdótico. De hecho, existen 4 especies de mamíferos que lo han logrado en Canarias y 3 ya están extintas. Entonces, es bastante complicado. Entonces, por un lado, ese aislamiento del resto del continente disminuye, paradójicamente, la probabilidad de que un organismo llegue a tierra. No llegan todos.
de todos los insectos que hay, casi que nos llegan los voladores y algunos que vayan flotando o que se los pueda llevar el viento de una forma sencilla. Pero aquellos poquitos que consiguen llegar y que consiguen asentarse se encuentran en un territorio totalmente nuevo que en el caso de presentar recursos suficientes para que ellos puedan sobrevivir, básicamente es un paraíso. Es ir, en vez de a una isla desierta, ir a una isla llena de comida para ti solo. Entonces, ese aislamiento hace que, aprovechando estos recursos y de forma paralela al continente, vayan evolucionando y al final tenemos una variabilidad increíble de organismos debido a este aislamiento y a una serie de grupos muy concretos que sí que consiguieron llegar y que han seguido evolucionando siguiendo un poco sus normas. Eso para empezar, porque después podemos ver que incluso entre las propias islas hay muchísimas diferencias. Y ya no solo entre las islas más orientales o más secas, más áridas, y las islas más jóvenes y más verdes, sino incluso dentro de las propias islas se forman, entre comillas, islas de biodiversidad. Tenemos las regiones de Anaga y Teno, que son las más antiguas y que representan una biodiversidad más o menos común que se ve interrumpida por todo lo que crece entre los dos macizos. Esto se debe a erupciones volcánicas, nuevo crecimiento de vida en estas zonas intermedias y demás. Y este aislamiento, por otro lado, dentro de las islas y entre el archipiélago, hace que haya más diversidad. Y ya por último, aunque hay muchas más cosas de por medio, y puede parecer un dato totalmente baladí o aleatorio, a mí me fascina que la altitud de la isla sea un factor clave en esta diversidad. Porque si encontramos organismos que llegan a una isla y con el tiempo llegan, por ejemplo, sus depredadores, entre muchas comillas vamos a decir que no tienen lugar al que huir. Pero si tenemos esta altitud con una diferente variabilidad climática, con diferentes zonas donde son más húmedas, más secas, vuelve otra vez a alcanzar un grado de aridez bastante alto, la especialización se premia. Y al final lo que tenemos son organismos colonizando las islas desde la costa hasta la cumbre, con una variabilidad increíble, gracias en gran parte a su altura. Entonces yo creo que esos son un poco los factores principales, ese aislamiento, la altura y la disponibilidad de recursos que puede haber en las islas. Vale, o sea, entonces vemos que hay varios factores, ¿no? Y por eso entonces también hay mucha diferencia en la naturaleza que encontramos de las islas más llanas y áridas a las otras que son más jóvenes y más verdes y boscosas, ¿no? Totalmente. Y realmente, en líneas generales, existen ciertos patrones que se van cumpliendo, ya no solo en Canarias, sino en gran parte de toda la Macaronesia. Si alguien nos está escuchando y no la conoce, es el conjunto de archipiélagos que son Azores, Madeira, las Islas Salvajes que están un poquito debajo de Madeira, Canarias y Cabo Verde, que es como si fuésemos una especie de país geográfico, país biogeográfico, porque lo único que tenemos en común es un poco nuestra naturaleza. Islas de origen volcánico, una biodiversidad estratificada gracias a ese aislamiento, a esa altura de las islas y demás. Y, por ejemplo, esas islas más áridas que presentan ecosistemas generalmente que asociamos a Tabaibal cardonal, tienen por supuesto representaciones de otros bosques como los termófilos, pues ese Tabaibal cardonal se ve replicado en todas las Islas Canarias. Y eso es algo súper interesante porque cuando vamos a mirar las especies que lo componen, vemos que muchas veces se trata de especies diferentes que de forma convergente, de forma paralela, han ocupado el mismo rol, pero que el propio aislamiento dentro de cada isla ha hecho que se diferencien muchísimo. Y una cosa que me parece súper curiosa es que incluso dentro de los géneros de las plantas encontramos esa diferencia en función a la época en la que llegaron a las islas. Porque yo creo que ya todo el mundo, más o menos todo el mundo, es capaz de reconocer un cardón, esa planta canaria que parece un cactus, aunque no lo es, que es muy característica de zonas áridas, de zonas costeras, de prácticamente todas las islas. Pero después vemos una tabaiba y evidentemente, a priori, o por lo menos en su forma, nunca la asociaríamos a un cardón. Y lo más curioso de la historia evolutiva de las islas, en este piso, por ejemplo, es que tanto el cardón como la tabaiba tienen el mismo origen. Lo que pasa es que los cardones llegaron a Canarias hace X millones de años y representantes del mismo grupo volvieron a colonizar las islas
millones de años después. Y las condiciones que había al principio y las que hubo cuando llegó esta segunda ola de inmigración, vamos a decir, eran tan diferentes que la línea evolutiva que siguieron, a pesar de que están centradas en el aprovechamiento del agua, evitar la desecación y demás, fue muy diferente. Nadie confundiría una tabaiba con un cardón. Y pertenecían al mismo género. Y esas pequeñas maravillas, a mí, la verdad es que me tienen fascinadísimo. Sí, la verdad que es increíble cómo cambia todo según las condiciones entre islas. A mí me parece sobre todo muy bonito, es algo que cuento mucho en mis guías, el tema de pues, el proceso de las islas volcánicas, ¿no? Me parece que es súper bonito y súper interesante para entender también mejor la variedad de paisajes que hay aquí en Canarias. Lo voy a contar un poquito de forma resumida, pero yo cuando me enteré, la verdad que me encantó, me fascinó. El tema de pensar, bueno, pues que las islas volcánicas, al final el origen empieza bajo el mar, ¿no? Empieza a haber un volcán submarino que se queda pues bajo el agua y tras años y años de erupciones, al final acaba saliendo a la superficie y una vez sale a la superficie, pues ya empiezan a actuar sobre él las fuerzas del agua y el viento, ¿no? Y empieza a haber erosión, entonces empieza a haber como una lucha entre las erupciones volcánicas que construyen la isla y estos agentes erosivos que la destruyen. Entonces al principio la isla empieza a crecer porque hay más erupciones volcánicas que el tiempo de erosión que tienen. Hasta que al final lo que sucede cuando ya la actividad volcánica empieza a disminuir, la isla empieza cada vez a hacerse más llana, hasta que desaparece bajo el mar. Y pues al final Canarias no son solo las Islas Canarias, sino que hay otro archipiélago de islas que las llaman las Islas Abuelas, islas que ya pasaron por todo este proceso y quedaron sumergidas, islas las que llaman Islas Hijas, que aún no han salido, ¿no? Y como puede ser, por ejemplo, el volcán Tagoro en el Hierro, que fue la erupción volcánica en el 2011, que se quedó un volcán submarino a 80 metros de salir a la superficie y que quién sabe pues en un futuro si eso puede ser una nueva isla volcánica canaria cuando ya las que conocemos hasta ahora hayan desaparecido, ¿no? Y bueno, que al final pues Fuerteventura y Lanzarote son las islas más antiguas y digamos que están más avanzadas en este proceso, ya están pues desapareciendo, mientras que por ejemplo el Hierro y La Palma son islas jóvenes que aún están pues en construcción. Y nada, esto la verdad que me parecía pues súper bonito y para entender pues eso, por qué Fuerteventura es tan llana en comparación al Hierro y que eso hace también, como tú decías, de los pisos de vegetación que existen, los ecosistemas cómo se van distribuyendo con la altura, cómo es que ya pues ahora la orografía de Fuerteventura y Lanzarote hace que no existan otro tipo de ecosistemas que sí existen en las islas más altas. Totalmente. Al final también, por supuesto, es un conjunto de factores. La ganadería silvestrada hizo mucho daño en las islas más orientales y eso además empuja lo que tú dices, de que ya la erosión en estos estadios más finales, no, porque todavía le quedan bastantes millones de años, ¿vale? Todo esto de una isla nace y muere, es tiempo geológico, no significa que dentro de 10 años no exista Fuerteventura. Lo digo para la gente que nos está escuchando por si acaso. Pero es muy bonito porque al final es comparar la vida de una isla con la vida de un ser vivo. Nacen, tienes esta faceta rebelde con un montón de acné que yo lo asocio a las erupciones aéreas y ya luego pues ya te vas asentando, ya el achaque vas doblando la espalda, vas haciendo más bajito, te vas erosionando y ya dentro de poco desaparece. Y por eso también son tan interesantes desde el punto de vista científico. Científicos de todo el mundo a lo largo de la historia han visitado miles y miles de islas, en concreto Canarias, para investigarlas porque las islas funcionan como laboratorios naturales. Es lo que tú dices, una isla que acaba de nacer, el Hierro, por ejemplo, que tiene, no sé si alrededor de 1 millón de años, que puede sonar a una auténtica burrada, pero las islas más antiguas tienen más de 20 millones cada una, entonces hay una diferencia. Son súper interesantes para estudiar cómo funcionan los procesos ecológicos de colonización de los primeros seres vivos, cómo llegan, cómo se van transformando esas rocas volcánicas en medio de la nada hasta convertirse en islas con una vegetación apabullante. Y las islas tienen la capacidad de enseñarnos esas cosas porque son laboratorios donde replicamos los continentes pero en miniatura y durante un periodo muy corto de tiempo. Y súper interesante porque islas que están naciendo ahora
están siendo estudiadas por primera vez y están sirviendo para analizar esos sucesos en persona en lugar de ir un poco infiriendo. La verdad que es súper bonito. Claro, por ejemplo, el tema de los líquenes, de que son los primeros que llegan y colonizan el terreno volcánico y demás. Realmente eso es como en la tierra en sus inicios, digamos, ¿no? Ahora ya se ven los pinos, por ejemplo, que llegan porque ya hay otro tipo de vegetación que ya está por los alrededores, ¿no? Y entonces la colonizan con más facilidad, entiendo. Sí, totalmente. A mí, escatológicamente, me encanta decir que la vida en las islas es simplemente caca de gaviota en medio del océano. Los primeros colonizadores son las aves marinas, que son las que llegan, su guano es el que va poco a poco disgregando las rocas y las van convirtiendo en suelo, pero ya después cuando hay algo de vegetación, que es lo que tú comentas, son los líquenes los encargados de poco a poco ir creando esa cubierta. Hay pequeños organismos, pequeños animales que se alimentan del maná, aunque suene muy bíblico, de pequeñas partículas de alimento que captan en el aire, y como están en un ecosistema rocoso donde no hay alimento y no hay otros animales, pues con eso les vale para vivir, se adaptan un poquito a eso y demás. Y ahora en Canarias sí que podemos observar coladas relativamente recientes, por La Palma en este caso es muy reciente, pero erupciones como Arenas Negras o el Chinchero en Tenerife, que solo llevan unos cientos de años, sí que nos permiten observar cómo especies como los pinos precisamente son capaces de abrirse paso entre las rocas, que me parece una auténtica locura. Ya después cuando lees sobre ellos te das cuenta de que la mayor fortaleza del pino canario, y en parte la razón de la que aguanta también el fuego, no es solo la corteza que va generando, sino que desarrolla un sistema de raíces mucho más denso y mucho más complejo que otras especies de pino europeos, aunque el pino canario europeo vamos a cogerlo con pinzas, porque dedica muchísimo más tiempo al desarrollo de raíces en sus primeras etapas que a crecer. De hecho, en parte también, por eso, y esto es un dato friki de algo que no tengo mucho conocimiento, pero cuando lo conocí me impactó, que el pino canario, o por lo menos su sistema radicular de raíces, se utiliza muchísimo para hacer bonsái. Porque tienen un crecimiento muy lento, tienen unas raíces muy buenas, y eso es, por lo visto, el sueño de cualquier persona que se dedique a hacer bonsái. Me hace mucha gracia pensar que en Japón estaban plantando pinos canarios solo para hacer bonsái. ¿En serio? ¿Allí? ¿En Japón? Es una pasada. Yo imagino que ellos tendrán plantas predilectas y autóctonas, pero sí conozco gente que me ha dicho, no, pues el pino canario está súper demandado por esto, es súper curioso. Yo conocí un hombre en el Hierro que tenía un montón que se dedica a eso, a hacer como bonsáis y demás, y había hecho uno de pino canario y me pareció pero increíble, brutal, la verdad. Es una fantasía, la de perrerías que les hacemos a la naturaleza y a veces salen bien, ¿eh? Sí. Pues hemos dicho, ¿no?, que digamos que la vegetación o los ecosistemas de la isla dependen de la altura, ¿no? Y va cambiando según las alturas, porque a diferente altura hay diferentes condiciones climáticas y demás, ¿no? Y eso hace que haya mucha diversidad. Entonces, suponemos que estamos en Tenerife o en La Palma, que son las islas más altas y que tienen pues todo este abanico de ecosistemas. ¿Cómo nos puedes contar cómo irían cambiando los entornos brevemente un poco y las condiciones a medida que vamos del mar a la cumbre? Bueno, pues en las zonas más costeras tenemos lo que se llama como una especie de cinturón halófilo. Halo significa sal y filo amor, pues los amantes de la sal. La pesadilla de cualquier hipertenso, pero bueno, que son especies muchas veces de transición que pueden vivir sumergidas, como algunas especies de siempre vivas, que las conocemos con su género Limonium. Son especies que pueden recibir directamente el agua del mar, que en principio no tienen problemas para sobrevivir. Ya un poquito a medida que nos vamos alejando de estas especies tan extremas, nos vamos encontrando con ese ecosistema de Tabaibal cardonal, un ecosistema todavía bastante árido, pero donde ya empieza a crecer una serie de ecosistemas más arbustivos, ya no son solo pequeñas plantas o pequeños organismos, sino que ya van formando comunidades, llegando a formar auténticas animaladas de cardonales gigantescos, tabaibas y demás, que son como especies más resistentes, más ruderares, más duras, y que permiten el asentamiento de especies que a lo mejor necesitan un suelo un poquito más especializado, un poquito más trabajado y condiciones un poquillo más de sombra. A medida que vamos subiendo encontramos los bosques termófilos, que son seguramente el ecosistema más maltratado de Canarias, porque coincide en altura y distribución a las zonas donde primero se asentaron los aborígenes,
y después castellanos, lusos y normandos pues nos fuimos asentando tras la conquista a la hora de establecer pues los puntos, digamos, óptimos de habitabilidad, porque son suelos muy ricos, hay una humedad pues bastante buena, aunque tampoco es exagerado como puede ser en la laurisilva. Y son buenos, bueno, en líneas generales, suelos que sirven bastante para trabajarlos y cultivarlos. A medida que vamos subiendo, ya nos vamos encontrando pues con la laurisilva, que es este bosque, que es un paleoendemismo, es un bosque fósil, un bosque que hace millones de años era nativo de la península ibérica y que estaba en otras partes del mundo, pero que poco a poco, por aves que fueron trayendo frutos, se fue, entre comillas, sembrando aquí, y en un lugar otras especies, por supuesto, y un cambio climático natural arrasó con él en el continente y el resto del mundo, y quedó como un relicto, como una joya oculta en Canarias. Por eso siempre digo que ir a la laurisilva es como viajar en el tiempo. No es viajar a la época de los dinosaurios, pero tampoco está mal. Son unos más de 20 millones de años, la verdad que está bastante guay. Y ya, pues bueno, hay bastantes formaciones, dependiendo de la isla también, de transición. Hay que habla del fayal brezal. Son precisamente especies que son muy fuertes, son muy resistentes y que son capaces de colonizar, no, a lo mejor no tanto como el pino, pero espacios muy rápidamente, y que muchas veces se encuentran transicionando lo que es la laurisilva del pinar. Ya el pinar empieza a ser un poquito más árido, encontramos menor diversidad de especies, tanto de árboles como de sotobosques, y ya a medida que vamos saliendo del pinar, pues encontramos lo que viene a ser un poco el matorral de cumbre. Por supuesto, en medio nos hemos saltado ahí un par de cosas para tampoco volvernos locos, esto es como un esquema muy general, pero ya este matorral de cumbre, por culminar un poco, son especies que están muy adaptadas a la insolación, a estar todo el rato al sol, pero también son especies que no les ha quedado otra que crecer ahí, porque a veces pensamos que, por ejemplo, los vejeques, que a mí me flipan, que están súper bien creciendo entre dos rocas sin apenas tierra, y lo cierto es que seguramente si pudiesen, crecerían también en un suelo mucho más rico, pero como hay otras especies que compiten por ese suelo, prefieren, entre muchas comillas, crecer entre esas dos rocas. Entonces, aquellas especies que encontramos en la cumbre, a lo mejor son especies que más abajo también podrían crecer, que podrían aprovechar mejor suelos más ricos, pinares o como la laurisilva, o incluso el termófilo, aquí me voy a flipar un poco, pero que simplemente están ahí porque no les ha quedado de otra. Entonces, es como una especie de estructura en la que cada uno va respetando un poquito su espacio. De vez en cuando se te infiltra ahí algún pino en medio del teide, o baja un poquito más. Y por supuesto con un millón de excepciones, como es todo en la biología. Pero más o menos ese es el esquema que tenemos de forma muy genérica en las islas. Está bien, sí, un esquema así general como para que uno se vaya haciendo a la idea, porque a mí me gusta que la gente se vaya fijando, ¿no? A medida que va viajando. Muy curioso, la verdad que no lo había visto desde este punto de vista que decías de que podrían vivir a lo mejor en otro lugar, pero acaban allí un poco porque no tienen otro sitio que habitar. Supongo que después también se van adaptando a esas condiciones, ¿no? Y ya se vuelven dependientes también. Claro, totalmente. Hay especies que son todoterreno, como decía antes, el brezo y la falla. De hecho, la falla que tenemos en Canarias es una especie invasora en Hawái, porque crece tan bien en todos lados que no tiene problemas, que aquí es una bendición porque coloniza los suelos quemados súper rápido y protege el suelo, pero en Hawái que es un problema porque se mete por todos lados y encima fija nitrógeno para el suelo que, bueno, al cambiar la composición puede afectar a algunas plantas. Entonces pasa esto. Y hay una historia súper curiosa y además esto también se relaciona un poco con lo que haces, el tema de guías, de hablar un poco a la gente que viene de dónde está, qué es lo que está haciendo y demás, que las visitas que han tenido las islas a lo largo del tiempo también nos han servido para conocerlas mejor, porque muchas veces tenemos un sesgo a la hora de comprender la naturaleza, que es el decir, vale, yo estoy aquí en el pinar, estoy rodeado de pinos, así que asumo que en los pinares de Canarias lo que hay es pino, fin, se acabó. Pero cuando estudias historia o cuando estudias diarios de viaje de personas que vinieron a las islas con distintos fines, te das cuenta de que eso no siempre ha sido así. Y hay figuras muy rimbombantes o muy conocidas en las islas, por lo menos en el ámbito científico, como Humboldt, que vino una semana a Tenerife y esa semana le valió para que su nombre estuviese en todos lados porque el tío era un flipado. Él llegó aquí y dijo, yo quiero subir al Teide y voy a relatar todo lo que haga desde que estoy abajo hasta que suba al Teide. Y que a su vez inspiró a otras personas para que viniesen a las islas
Y resulta que hace 2 años, gracias a estos flipados que llegaron aquí a decir yo eso es lo que me dé la gana, y voy a subir y voy a apuntar plantas y demás, se llegó a una conclusión que daba un poco de miedo, pero que está relacionado con esto que te decía de que hay plantas que si pudiesen estarían en otro lado. Y además está relacionado sorprendentemente con el cambio climático. Te cuento muy rápido para tampoco liarnos con esto, pero me parece una historia súper interesante. Resulta que hace unos 200 años aproximadamente, a lo mejor 150 puede ser, botánicos alemanes, austriacos y demás vinieron a las islas y siguieron el mismo recorrido de Humboldt. Ellos más o menos siguieron la ruta, fueron apuntando las especies que iban encontrando y datándolas exactamente a la altura en la que las encontraban. Muchas veces utilizaban herramientas analógicas como decir, pues mira, pues a esta altura, que es la casa del guarda, hemos encontrado esta especie. Y ese era el diario científico de la época. Pero resulta que esas medidas tan, vamos a decir, poco precisas, nos han servido para que hace 2 años un grupo de científicos del CSIC y otras entidades cogiese esos diarios y al analizarlo dijeron, vamos ahora nosotros a repetir esa ruta, a ver qué encontramos. Y se daban cuenta de que muchas de las especies que a lo mejor antes estaban a 1000 metros, ahora solo las encontraban a partir de los 1200 metros. Y las que estaban en los 500 metros, ahora aparecían a partir de los 700. Claro, de entrada pensaron que podría ser un error al tomar las medidas. Pero esas referencias tontas y poco científicas como la casa del guardia servían como referencias absolutas. En plan, da igual que ellos pensasen que estaban a más o menos altura, la casa está ahí, la casa no se ha movido. Y esta planta que antes estaba aquí, ahora está muchísimo más arriba. Y a la conclusión a la que llegaron es que precisamente estos cambios del clima hacen que las especies busquen ecosistemas óptimos donde poder desarrollarse. Y muchas veces huyen a lo mejor de zonas más áridas, como puede ser la costa, van ascendiendo, están acostumbradas a tener una competencia bastante más feroz en los ecosistemas que otras especies que ya van asentadas millones de años y las acaban desplazando. Y a estas especies no les queda otra que seguir migrando. Y en una isla no hay mucho espacio, entonces migras hacia arriba. Y se ha producido como una migración masiva altitudinal en la isla. El principal afectado es el matorral de cumbre, que vive en condiciones súper extremas, pero es que encima no puede subir más. Esto ya es lo más alto que puede estar el pobre, y ahora vemos que poco a poco el pinar también va colonizando esa zona antiguamente caracterizada por ese matorral, y que estos diarios de viajeros realmente nos sirven para comprobar cómo ha cambiado el paisaje, más allá de los estudios científicos, que son muchísimo más robustos, todo hay que decirlo, y muchísimo más precisos a la hora de establecer criterios de cómo eran antes las islas. Entonces, en ese sentido, esos viajes, esos diarios también me fascinan, y afortunadamente tengo un trabajo que me permite hojearlos de vez en cuando para golisnear ahí si es pasado. Qué bien, la verdad que es muy interesante, sí. Y también pues los cambios climáticos supongo que van a ir cambiando todo, ¿no? Las especies ahora donde antes tenían X grados van a ir teniendo más y van a tener que ir adaptándose o moviéndose o desapareciendo, ¿no? Según donde estén. Totalmente. Y donde más se van a acentuar esos cambios va a ser en los ecosistemas más extremos. Y aunque las especies estén más o menos adaptadas a esos cambios, si a eso le sumamos la presión humana, la introducción de herbívoros como conejos, muflones o en su momento incluso ganado, que el ganado lleva fuera del parque poco más de 70 años, no mucho más, eso hace que un proceso que podría ser natural, como es el cambio climático, y que ha habido muchísimos cambios climáticos, y a la que las especies, aunque algunas se extingan, más o menos son capaces de adaptarse porque sigue cierto ritmo, nosotros le sumamos la presión humana, añadimos además un aumento en esta velocidad del cambio climático por las acciones humanas y encima otro tipo de cosas como la introducción de especies que provocan que esta tasa de desapariciones o de cambios se tenga que producir muchísimo más rápido de lo que a lo mejor se podría producir de forma natural. O sea que el cambio climático ya lo estamos notando y lo vamos a seguir notando muchísimo en la biodiversidad de las islas. Y entonces las especies introducidas son, podríamos decir que un factor que nos afecta muchísimo, ¿no? Estamos aislados y afecta mucho más que si fuéramos un continente. Totalmente. Y además hay que entender a las islas como una entidad propia. Por ejemplo, en la península, siempre ha habido herbivoría, ha habido grandes ungulados, ha habido ciervos, también ha habido bastante actividad de pastoreo y de ganado en general. Entonces esos ecosistemas se encuentran
adaptados a la presencia de estos grandes animales. También, por supuesto, hay depredadores como zorros o lobos que se alimentan de estos ungulados y existe ese equilibrio. Cuando extrapolamos esto directamente a Canarias y hablamos, por ejemplo, de que los conejos son uno de los mayores problemas que tienen las plantas en Canarias, la gente que a lo mejor no conoce las islas o no conoce su idiosincrasia o simplemente no se ha informado de este tema, pues puede pensar, oye, pero es que conejos hay en todas partes. De hecho, en la península están no en peligro de extinción, pero son una especie vulnerable por enfermedades hemorrágicas, por la caza y demás. Y aquí en Canarias son un problema y la gente eso no lo entiende. Pero el contexto es que las Islas Canarias son islas en las que su naturaleza se ha desarrollado durante millones y millones de años sin especies capaces de devorar 1 kilómetro cuadrado de plantas en un día. Me voy a flipar un poco, ¿vale? Pero que no son plantas que tengan esas herramientas. Otro argumento que he escuchado bastante es que dicen, bueno, vale, pero es que se comen las plantas, pero ayudan a dispersar las semillas. Y eso también es un error, porque estas plantas que tenemos en Canarias llevan millones de años desarrollando complejos sistemas evolutivos para dispersar sus semillas, y seguramente si ahora se las come un conejo que en su vida ha comido este fruto, en lugar de dispersar la semilla, lo más probable es que la destruya en su tracto digestivo y que no la está dispersando tampoco. Y eso es lo que se está viendo en el Teide, por ejemplo, que se habla del mal estado de las retamas, pero se habla tanto de las retamas porque la retama es, de todas las especies que habitan en el Parque Nacional, la que menos le gusta al conejo. Se la come, se mete también, pero se ve que el grado de palatabilidad, madre mía, qué palabra, el grado de gustirrinín que le generan los conejos comer las retamas es mucho menor que el de comerse un cardo de plata, por ejemplo. Entonces, eso también ayuda a modificar el paisaje y son cosas que no tenemos en cuenta si no conocemos la propia naturaleza o la propia idiosincrasia de las islas. Y yo a nivel turístico, lo que veo, ¿no? Para la gente que viene, sobre todo, yo creo que la especie invasora que yo veo que más problemas causa y que más la gente no es consciente de eso, es el tema de las ardillas en Fuerteventura. Una especie que está causando un montón de problemas allí, que se carga pues todo lo autóctono. Al final hay que entender que aquí no tiene ningún tipo de depredador. Entonces, pues campan a sus anchas, se reproducen súper rápido y luego pues hay los carteles, ¿no? De no hay que darle de comer a las ardillas y demás. Y tristemente pues se ve todos los días a gente alimentando a las ardillas y que no es consciente de este tema. Claro, y que es un disparate. Creo que la población de Fuerteventura de ardillas rozaba ya el 1.000.000 de ejemplares. Y la introducción fue el siglo pasado, es que no llevan nada aquí. Y al final, yo creo que la gente también asocia Fuerteventura y Lanzarote con entornos súper áridos. Y piensan, bueno, pues entonces las ardillas, ¿qué se van a comer si total? Están en el medio del desierto. Pero para que haya 1.000.000 de ardillas, bastante tienen que estar comiéndose en primer lugar. Y a lo mejor también esta aridez que encontramos en estas islas se debe en parte a la introducción de ardillas que evitan que las semillas de plantas germinen porque se las comen. También al ganado que en su momento se abandonó en las islas, que van ramoneando todo lo que pueda crecer en las partes más altas o incluso en los riscos y demás. Y es muy interesante que mencionas lo de las ardillas, porque precisamente en aquellas zonas donde las ardillas no las encontramos y también donde el ganado no llega, que son muchas veces ya riscos reventadísimos de acantilados inaccesibles que hay que acceder haciendo escalada o rappel y demás, es donde se encuentra una diversidad inesperada, entre comillas, de Fuerteventura. Ahora, de hecho, si no me equivoco, este año se descubrió una nueva especie de jarilla en medio de uno de los acantilados de Fuerteventura. Y volvemos a lo mismo, no es que ese sea el lugar óptimo para las jarillas, sino que seguramente las que crecían en la parte alta se las comían las ardillas, se las comían las cabras, o simplemente no encontraban su sitio por la competencia que habría y las condiciones de desertificación que sufre la isla. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un problema que pasa desapercibido y que parece hasta una broma si no se conoce. Sí, y que la gente no se lo toma en serio. Pero yo la verdad, te voy a decir a lo mejor una tontería, ¿vale? Pero yo también me planteo y digo, en este sentido de las ardillas, si la gente alimenta a las ardillas, es mejor, porque entonces las ardillas no se van a comer las plantas autóctonas, o no se van a comer a los lagartos, porque están alimentadas con papas fritas de lo que la gente les da. O sea, puestos a que ya hay 1.000.000 de ejemplares de ardillas, Claro. y que hay ese problema, me causa a la vez como dudas de decir, si no las alimentamos con comida y están muertas de hambre, van a acabar con toda la vegetación de la isla. Sí, entiendo el razonamiento y tiene sentido.
Pero realmente lo que sucede en estos casos es que lo que estamos desarrollando es una población mucho mejor alimentada que en la que vive en la naturaleza. No te digo que su dieta sea buena, pero por lo menos hambre no pasan. Y que tienen más posibilidad de reproducirse. Entonces, al final lo que estamos haciendo es que estas pequeñas poblaciones se reproduzcan mucho más de las que están ahí fuera. Y hay un momento en el que acaban migrando a otros entornos porque no hay alimento para todas y demás. Entonces, pasa también, por ejemplo, con las colonias de gatos, sobre todo aquellas que la gente mantiene sin esterilizarlos ni nada por el estilo, que al final los estás alimentando pensando que les haces un favor, y al final lo que hace es que esos gatos que están mejor alimentados tienen más probabilidad de reproducirse, acaba habiendo más gatos, y un problema que con la mejor intención del mundo estabas tratando de solucionar, al final acaba empeorándose porque no para de aumentar la población. Entonces, es un problema complejo, es un problema sensible y que hay que tratar también con muchísimo respeto, pero en principio, hasta donde tengo entendido, alimentar a poblaciones salvajes no suele salir bien. También he visto últimamente, yo no sé si lo has notado, pero con los lagartos. Últimamente, o sea, yo cuando pues era más pequeña, los lagartos no te hacían ni caso cuando estabas por ahí. O sea, pasaban olímpicamente de ti o huían. Y ahora los lagartos, cada vez me encuentro en más sitios que se te acercan, se te suben, incluso te muerden. Una vez me mordió un dedo uno. Y porque ahora, pues eso, les estamos cambiando el comportamiento a los lagartos también, dándoles de comer. Me parece muy triste porque ya no son lagartos de verdad, ahora son, pues eso, como una mascota que viene a pedirte comida, ¿no? Ya, literal. Y además que al final también supone un problema para ellos, porque, a ver, podríamos pensar, bueno, lo peor es que sean unos pelmas y que estés ahí tirado y que vengan a molestarte. Si lo ignoras y ya está. Pero al final también lo que hace es que se vuelvan animales mucho más confiados del ser humano o de otros seres que vean. Lo que vemos es muchísimos lagartos atropellados porque se meten en zonas más urbanas o en carreteras más rurales y demás, se acercan a la gente. Yo incluso vi, literalmente el otro día fui a trabajar al Fraile, había un comedero de gatos y al lado del comedero había un lagarto que seguramente habrá ido a comer y un lagarto se lo quitó de encima enseguida. Entonces al final los acostumbramos a una serie de alimentos que tampoco son los óptimos para ellos alimentarse y que no son para los que están adaptados, y encima les generamos una dependencia del ser humano que el día que por ahí no pasen, no va a encontrar alimento o le va a costar más o va a presentar una serie de estereotipias que se llaman respecto a otros lagartos y al final supone un problema. Que, por supuesto, es un poco el problema de siempre de que, bueno, por una vez que yo le dé un trocito de plátano a un lagarto no pasa nada, pero el problema es que las islas las visitan millones de personas todos los años y todos queremos sacarle la foto al lagarto porque es súper simpático, y los que no quieren pues es porque salen gritando o huyendo despavoridamente. Pero es un poco el término medio. Sí, es súper normal que la gente lo haga y creo que aquí hace falta mucha concienciación en ese tema porque la gente no le da la importancia que tiene al hecho de alimentar a los animales silvestres. Así que bueno, desde aquí, por favor, no lo hagan. Y el lagarto aparte, pues me parece como que es el animal que más representa nuestra naturaleza, ¿no? Eso que decías de cómo las especies llegan y colonizan y van como surgiendo nuevas especies. Pues el lagarto me encanta, como todo lo que representa, ¿no? Si nos quieres contar un poquito sobre cómo llegó el lagarto aquí y lo que pasó con él. Claro, y además me encanta que lo hayas relacionado con el inicio de a qué me refería con la naturaleza, porque con los lagartos en Canarias pasa lo mismo, que la gente dice, pues mira, el lagarto de Canarias, o el lagarto y el lagarto gigante de Canarias. Y en verdad creo que en las islas, a ver si no me toro la pata, pero actualmente creo que hay 9 especies diferentes de lagartos. No sé si estoy incluyendo las extintas o no. Ahora hacemos un repaso. Se supone que hace unos 17 millones de años, un grupo de lagartos, presuntamente de un género que ni siquiera es el que está ahora en las islas, sino unos antepasados de los que ahora se encuentran, llegaron a Fuerteventura y Lanzarote, seguramente en balsas de vegetación. Que esto no es que vayan en modo... que suena a veces un poco ridículo cuando se dice, pero realmente piensen, tenemos millones de años de tiempo para que pueda suceder algo. Ese algo puede ser perfectamente un temporal que arrastre muchísima vegetación al mar, que arrastre troncos, que arrastre plantas y demás, y sobre el que algún lagarto se habrá llevado porque estaba apoyado en un tronco. Pues esto ha pasado millones de veces. Normalmente lo que pasa es que mueren en el mar, tristemente. También pasa con mamíferos, también pasa con anfibios. ¿Qué es lo que sucede con los lagartos? Que son súper resistentes al sol
pueden pasar muchísimo tiempo sin comer y las probabilidades de que lleguen a las islas sanos y salvos son muchísimo mayores que la de un mamífero que apenas comentaba antes que habían llegado 4 especies diferentes, habían llegado 4 veces, o de un anfibio que directamente, como lo expongas al mar salado, se muere. De hecho, literalmente en Canarias no teníamos ni una sola rana, ni una sola salamandra, ni ningún anfibio autóctono. Que lo hayamos introducido nosotros tiempo después, eso es otra historia. Pero bueno, estos lagartos llegan a Lanzarote. Por entonces, Lanzarote y Fuerteventura formaban una única isla, que era la isla de Mahón. Así que seguramente, con un par de veces que llegasen algunos individuos, tenían todos los recursos para ellos, colonizaron toda la isla como si no hubiese mañana, y de ahí saltaron, por un lado, a Gran Canaria, y por otro lado, si no me equivoco, a Tenerife. En Lanzarote y Fuerteventura tenemos una especie de lagarto, que es la misma en ambas, que es el lagarto atlántico, Galotia atlántica, y en Gran Canaria, curiosamente, solo tenemos una especie de lagarto, pero que se diferencia del lagarto que está en Fuerteventura y Lanzarote, porque ya entramos dentro del grupo de lagartos gigantes. Ya podemos hablar de que en Canarias existen los lagartos de talla media, vamos a decir entre comillas, y los lagartos gigantes, que no hacen referencia únicamente al tamaño, sino a otros caracteres como la forma que tienen sus dientes, el número de escamas que presentan en la parte ventral, una serie de características que nos hacen pensar que evolutivamente ha habido por lo menos una bifurcación, y por un lado están los lagartos chiquitos y los lagartos grandes. Así dicho, mal y rápido. Pues llega a Gran Canaria en su momento este lagarto, que es el lagarto gigante de Gran Canaria, el único que hasta ahora no estaba categorizado como amenazado, y que ahora con el tema de la culebra real californiana seguramente esto vaya a cambiar. Y ya después tenemos a Tenerife, desde donde saltó al resto de islas. Y es curioso porque es que en Tenerife tenemos 2 especies de lagartos gigantes. El lagarto gigante por antonomasia de Tenerife, que podía medir hasta 1,20 m desde la punta del hocico hasta la cola, que ese por desgracia está totalmente extinto, ya no existe. Y otra especie de lagarto gigante, que es Galotia intermedia, que como su nombre indica es un punto intermedio entre los lagartos gigantes y los otros que son un poquito más chiquitos, que solo existen en acantilados, en Teno y en Guasa, porque en su momento se fueron cazando, nos los fuimos cargando y actualmente su hábitat está plagado de ratas, de ratones y de gatos que se alimentan de ellos cada vez que suben del acantilado. Y después tenemos el lagarto tizón, que también se encuentra en La Palma, y resulta curioso porque es que hay 3 subespecies en Tenerife, una especie de lagarto gigante palmero que aparentemente está extinto, pero que apareció una foto en 2007 que dijeron, ¿y si sí? Y se quedó ahí la cosa un poco en el aire, por ahora no se sabe nada más. Y después La Gomera y el Hierro, que comparten a su lagarto chiquito, con diferentes subespecies, y que cada uno cuenta con una especie de lagarto gigante diferente, por supuesto, súper amenazados en ambos casos, aislados del resto de la isla. En ambos casos, por lo menos, existen centros de recuperación y de cría de estos lagartos que han permitido pues, que poco a poco la especie se vaya recuperando, pero hasta que no se eliminen las amenazas, no van a salir de ahí. Entonces, súper resumen, tenemos 4 especies de lagartos gigantes vivas y un porrón de lagartos más diminutos que prácticamente tenemos uno por isla. O sea que refleja muy bien esa definición que daba al principio de naturaleza, de que las propias islas tienen también su propia naturaleza y que toda esa diversidad se ve reflejada después en la propia idiosincrasia de las islas y de todos sus habitantes. Exacto, claro, como así para a nivel esquemático que se entienda, ¿no? Tenemos, imagínense, todos los lagartos, todas las especies, toda esa diversidad que se debe un poco al aislamiento de las islas, que hace que surjan nuevas especies en cada una, ¿no? Porque no se mezclan entre ellos. Y luego, pues, lo que decíamos de la altura, el clima, todos los ecosistemas diferentes que hay. Entonces, bueno, pues, yo creo que eso es lo que hace en general, ¿no? Que Canarias sea así de diversa y que haya, pues tantas especies endémicas aquí exclusivas. Y bueno, me preguntan mucho aquí, pues, ¿qué animales podemos encontrar? Sabemos que no tenemos grandes mamíferos autóctonos, entonces, ¿qué otros animales podemos encontrar? Pues, además de por supuesto, los lagartos, lo que encontramos principalmente son invertebrados y aves. De hecho, Canarias suele ser un punto muy importante de observación de aves para los autodenominados pajareros. El nombre lo he inventado yo, ¿vale? Son personas que les flipan las aves, que van con sus equipos ahí a observar, sus prismáticos, cámaras super tochas, a sacar fotos. Y es que resulta que en Canarias, objetivamente, hay muchísimas menos especies de aves de las que podemos ver en la península.
Pero es que es normal, son islas con un territorio muy concreto y relativamente pequeños en comparación a la península. Sin embargo, creo que el número lo voy a decir ahora de memoria, corríjanme porque seguramente me equivoco, pero de 11 o 13 especies de aves endémicas de España, 9 pueden ser fácilmente canarias. Es decir, que lo poquito que tenemos tiene un valor patrimonial inmenso. Tenemos a la taravilla canaria, tenemos al guirre, que bueno, realmente es una subespecie de la limoche que también está en la península. Tenemos ahora el petirrojo, que se considera que es una especie canaria. Los 2 pinzones azules, el de Tenerife y el de Gran Canaria, que son especies totalmente diferentes. Los pinzones vulgares que se les decía antes, se ha descubierto que la Macaronesia tiene cada archipiélago su propio pinzón. El nuestro creo que lo compartíamos con el continente africano. Entonces, al final, este aislamiento del que hablamos todo el rato hace que la diversidad de aves que podamos encontrar sea muy diferente de la que está, por ejemplo, en la península. Y eso es a lo mejor lo que le puede dar ese, entre comillas, valor añadido a aquellas personas que vienen buscando animales que nunca antes hayan visto para sacarles una foto o simplemente para verlo. ¿Y qué pasa con la biodiversidad marina? Que no hay aislamiento, claro, el mar está pues todo conectado, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, ¿qué pasa en Canarias? Claro, es una buena pregunta. Y realmente lo que pasa muchas veces es eso. El mar es un continuo. Nosotros le hemos puesto fronteras, pero son fronteras más humanas que otra cosa, aunque sí haya ciertas características que podamos diferenciar. Y al final, la biodiversidad endémica de Canarias en lo marino no es la misma que en lo terrestre, por supuesto. Sin embargo, también tenemos nuestras joyitas y también tenemos indicadores de que las cosas están cambiando, por ejemplo, en temas de cambio climático. Si, por lo que sea, alguien introduce un conejo en Canarias, nos damos cuenta. Han introducido conejos, esto no estaba aquí. Pero cuando encontramos un caracol marino en las aguas de Canarias, ahí es más difícil porque dices, vale, a lo mejor estaba aquí y no lo habíamos visto nunca, porque total, este caracol, ¿quién se lo va a encontrar? Una cosa prácticamente diminuta. El caso que comentaba antes del cambio climático, justamente lo tengo en mente por si encuentras una foto para ponerla en el vídeo, porque es, yo creo que de mis animales marinos favoritos, porque es súper bonito, que es el caracol burbuja, Micromelo undatus, que es una especie que se asocia en Canarias al aumento de las temperaturas del agua, porque se suele encontrar, ya se había dado muchísimo antes, en climas más tropicales, aguas mucho más calientes, y que desde hace bastantes años ya se está encontrando en muchos charcos de las islas. Cambio climático, aumento de la temperatura, o a lo mejor falta de representación en los estudios. Yo no me atrevo a decirlo, yo solo voy con mis bichos y mis plantas, pero la verdad es que es un tema muy interesante y que también nos ayuda a comprender mejor cómo está cambiando el mundo en el que habitamos. Pues sí, no sabemos a dónde vamos a llegar. Se nota un montón, yo ahora incluso noto el agua mucho más caliente. Yo es que también te digo, están, porque siempre que, por ejemplo, que voy a dar un taller, sobre todo con niños que les encanta preguntar y demás, y que me presento diciendo que soy biólogo, todo el mundo pregunta, vale, pero biólogo marino. Digo, no, yo soy de los que sudan, de los que lo pasamos mal. Porque en el máster estaban los biólogos marinos que llegaban en cholas de decir, buah, chaval, acabamos de ver cetáceos, porque el máster de biología marina atrae muchísimos peninsulares, no es una burla, sino que no me sale haciendo de otra forma. Y nosotros en plan de, pues nosotros estábamos viendo escarabajos en el Teide bastante guay, todos sudados y reventados, y esta gente volviendo en chola. Que es un curro igual de importante y de duro, ¿vale? Pero evidentemente está claro a quién quiere más el dios de la biodiversidad. Y bueno, entonces, ¿qué problemas más grandes tiene? Bueno, problemas medioambientales Canarias tiene muchos, dedicaré un episodio seguramente a hablar solo de eso, pero contigo me gustaría hablar pues más a nivel del turista, ¿no? De qué debe ser consciente el turista cuando visita la isla y para cuidar la naturaleza. Ok, es algo bastante importante, porque además muchas veces se pone el foco del impacto en el turista y realmente la persona que viene de vacaciones o al ver la isla y demás tampoco es que a priori tenga culpa de nada. Y por supuesto hay turistas y muchas veces la gente que viene, por ejemplo, a Tenerife, especialmente al norte, suele ser gente que sabe muy bien a qué viene a disfrutar de la naturaleza, suele ser bastante respetuosa, incluso tratan de preguntar a gente local un poco por estas cosas.
Pero pues hay otra gente pues que ya sea por desconocimiento o por mala idea hacen un poco lo que les da la gana. Al final existe este modelo turístico de vámonos de fiesta, vamos a pasarlo bien, que está genial en las zonas donde lo puedes hacer, no en el Parque Nacional del Teide, por ejemplo. Entonces, algunos consejos muy sencillos que yo daría es, en primer lugar, no salirse de los senderos o si es indispensable hacerlo lo menos posible. Y aunque pueda sonar una pijada, esto se debe a que realmente las islas son ecosistemas súper frágiles, que hasta hace 500 años apenas las habitaban un par de miles de personas. Y ahora ya Tenerife roza el millón y recibe, no sé si eran 13 millones de turistas al año. La densidad de gente es enorme. Si todos empezamos a salirnos del sendero, aunque parezca, repito, algo insignificante, hasta la propia compactación del suelo puede ser esencial en muchos aspectos. Sobre todo en zonas como el Parque Nacional del Teide, que son espacios muy áridos que dependen muchísimo, por ejemplo, de la humedad que mantienen las rocas, y que el hecho de salirse del sendero puede suponer que nos estemos cargando plantas que aún ni siquiera han germinado porque acabamos de escachar el suelo en el que se encuentran, muchos invertebrados que se encuentran bajo tierra, y también, ya empatando con lo de las rocas, evitar mover rocas, sobre todo en espacios muy sensibles o muy áridos, porque repito, yo sé que suena ridículo y a priori la gente piensa, Dios mío, los biólogos no tienen nada mejor que hacer que estar hablando de no estar moviendo piedra. Pero es que realmente, cuando vas al monte y levantas una piedra, lo primero que ves son muchísimos bichos. Te encuentras a lo mejor alguna raíz, tan igual alguna planta que está aprovechando la humedad para crecer. Y esto se debe a que las piedras actúan de parasol. Si tú estás en medio del Teide, no tienes dónde esconderte del sol. Pero debajo de las piedras el sol no llega. Se mantiene la poquita humedad que haya podido caer. Y además genera sombra, está esa humedad. Muchos organismos la utilizan para esconderse. Incluso lagartos, que son animales más grandes, aprovechan las rocas para excavar y estar ahí escondidos. Y muchas plantas que aún no han crecido hacen que sus propias raíces crezcan en dirección hacia las rocas porque saben que debajo de ellas se mantiene la humedad y van a poder captar agua. Si nos dedicamos a moverlas y demás, aunque son una chorrada, ese impacto se está generando. Y repito, una persona, no es un turista. Son los millones de turistas que vienen al año y también las personas que vivimos en las islas que muchas veces no somos conscientes un poco del impacto que generamos. Otro consejo que yo daría es que traten de contactar si van a hacer actividades en la naturaleza, con gente que controla del tema, que no se busquen de, pues yo conozco un amigo que él sabe y te mete por ahí y demás, porque al final gente como biólogas, como tú, Raquel, o como guías oficiales que tienen muchísima experiencia en el campo, que saben las complejidades a las que una persona se puede encontrar y que incluso a simple vista, a lo mejor en algunos casos dirá, a lo mejor este sendero es muy intenso para ti, no porque la persona esté baja de forma, sino porque sabes que el Teide está a muchísima altura, que no es lo mismo la presión, no es lo mismo la cantidad de oxígeno. Pequeñas cosas así que a lo mejor el turista no piensa y que al final le puede generar incluso un problema a ellos mismos. Los casos de rescate de turistas que tenemos en las islas es una auténtica pasada. Yo creo que no se habla de ellos un poco para no ahuyentar el turismo, pero es el elefante en la habitación. Cada 2 por 3 aparece un helicóptero que va a rescatar a unas personas que fueron a nadar a un charco y después no sabían cómo salir y están pues acaramados las rocas como pueden para poder escaparse. Entonces, no salirse de los senderos, dejar las rocas en su sitio, en espacios naturales, consultar a locales o a guías o a profesionales en el caso de querer una experiencia más auténtica, entre comillas, porque al final son aquellas personas que te van a ayudar a elegir tu itinerario, que vas a tener en cuenta pues lo en forma que estés o aquellas características que tú consideres que son importantes y que además seguramente te ayudan a ver la naturaleza con otros ojos. Porque lo comentaba al principio, que a lo mejor viene una persona hablando de la biodiversidad de Canarias y diciendo, wow, qué pasada, siempre hablan de esto. Y llega aquí y viene diciendo, oye, pero es que no vi ni un ciervo. ¿Qué animales hay en Canarias? Es que no tenemos nada. Entonces, ser conscientes de que la naturaleza se puede apreciar de diferentes maneras, que la vida no adopta las mismas formas en todas las partes del mundo y que lo que existe en Canarias a lo mejor no existe en la península. Y lo que existe en la península no existe en Canarias. Y hay que aprender a apreciar y a valorar esas diferencias porque nos enriquecen muchísimo. De la misma forma que el patrimonio cultural supone una mejora como sociedad, que ese mestizaje nos enseña a convivir y nos enseña a respetar otras culturas, la conservación de la biodiversidad, en este caso sin mestizaje para evitar especies invasoras,
nos ayuda a generar como un orgullo que no viene de una frontera política, sino simplemente de la conservación de la naturaleza. Y que es algo que es universal, porque un alemán, un italiano y un canario pueden sentirse igual de fascinados por el drago milenario de Icó y decir, qué orgullo que esto esté aquí, qué guay. Y eso es lo bonito, que es que la biodiversidad no conoce esa frontera y que permite a cualquier persona disfrutarla siempre y cuando trate de informarse y de saber cómo poder disfrutarla sin generar ningún tipo de impacto a la naturaleza. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que al final muchas veces hay gente extranjera que viene y valora mucho más lo que hay aquí. O sea, hay de todo, ¿no? O gente de aquí que sí que lo aprecia mucho y otros que no. Y al final es lo que yo también pues trato de fomentar mucho con este proyecto, que es que la gente pues valore más y entienda lo que está viendo, ¿no? De ahí también este episodio de podcast. Y nada, y comentar que bueno, que para este tipo de experiencias, pues yo pues ayudo sobre todo en esto con mis guías. También en el tema de elegir empresas que, por ejemplo, si vas a ver los cetáceos, pues empresas que sean cuidadosas con ese tema, porque al final, cuando se trata de animales, muchas veces pues las empresas lo que quieren es vender y les da igual todo el daño que hagan, ¿no? Entonces es muy importante fijarse en eso a la hora de cuando vas a hacer turismo y elegir bien este tipo de empresas. Entonces, bueno, Víctor, para cerrar un poquito, ¿nos quieres contar pues qué proyectos tienes entre manos ahora? Por un lado, yo soy biólogo en Fénix Canarias, que es una asociación forestal sin ánimo de lucro, que nos dedicamos principalmente a la divulgación y hacemos algunos proyectos que involucran a la ciudadanía. Está también Palique Divulgativo, que es también un podcast de divulgación científica semanal, en el que traemos gente de todos perfiles a hablar un poco de ciencia, pero siempre en un tono un poco más de marujeo y de payasismo ilustrado que otra cosa, porque al final, a lo mejor a veces algunos invitados vienen pensando que vamos a preguntarle sobre el tema de su tesis, y lo que le preguntamos es cuál es su trámite burocrático favorito en ciencia, porque decimos, wow. Y ahora también formo parte de una asociación cultural, estoy empezando realmente, aún no he podido desarrollar un proyecto con ellos, pero tengo muchas ganas ya de hacer cositas, que se llama The Trash Lab Project, básicamente el laboratorio de la basura. Y son un grupo de artistas que se juntaron porque son personas que se han especializado en generar arte a partir de la basura o de los residuos de otras personas. Entonces yo estoy ahí un poco en calidad de biólogo para asesorar en algunas cosas o complementar en otras. Y la verdad que es un proyecto súper ilusionante. Yo les animo a todos a seguirlos, tanto a Fénix como a Palique Divulgativo como a Traslab. Son cosas bastante guay. No porque esté yo, sino por todo lo que engloba. Y en líneas generales, creo que cosas que pueda contar solo esas. Qué bueno, Víctor. Pues la verdad que me alegro mucho de ver, pues así, jóvenes canarios motivados con proyectos y más cuando se trata de también de concienciación, ¿no? Porque creo que hace mucha falta. Así que nada, te doy la enhorabuena por todos estos proyectos y mucha suerte con ellos. Y muchas gracias también por la entrevista. Me ha parecido pues muy interesante, la verdad, todo lo que has contado. Y creo que va a ayudar a la gente a entender mucho mejor la naturaleza que tenemos aquí en las islas tan especial. Sí, nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo para esta entrada del podcast. Espero no haberme enrollado demasiado, porque ya la gente que nos está escuchando se dará cuenta de que yo me flipo y me voy por las nubes. Entonces, espero haber tenido un poquito los pies en la tierra, que los tienen en el agua son los biólogos marinos. Pues sí, muchas gracias, Víctor. Que vaya todo muy bien. Igualmente. Chao, chao. Chao. Pues con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por escucharlo y espero que te haya gustado. Si es así, me ayudas un montón compartiendo, comentando o simplemente suscribiéndote al podcast. Y si estás planeando viajar a Canarias y tienes dudas, mándame un mensaje sin compromiso. ¡Hasta pronto!